¿Cómo están, amigos de YouTube? Acabamos de tener una pequeña probada de lo que va a ser el Mundial de Ajedrez en noviembre de este año entre Jan Nepomniachtchi y Magnus Carlsen. Y aquí se enfrentaron en la ronda número 2 de el torneo Crypto Cup, que es parte del Champions Chess Tour. Y pues el control de tiempo es 15+10. Es la fase clasificatoria de momento y pues vamos a ver qué pasó, ¿no? En la partida Magnus de blancas, Nepo de negras, y abre con E4 aquí Magnus, C5, caballo C3, parece que vamos a tener la siciliana cerrada. Juega E6 Nepo y caballo F3. Tras caballo C6, Magnus ahora sí opta por la variante abierta de la siciliana con D4, C por D4 de Nepo, caballo por D4 y dama C7. Aquí tenemos ya la variante Taimanov de la siciliana con dama C7, alfil E3 y A6. Ya evita los saltos con caballo B5 para no molestar esa dama de su posición en C7. Alfil E2 simplemente sigue desarrollando aquí Magnus y B5 de Nepo, ¿no? que intenta resolver el problema de su alfil para sacarlo por B7, activarlo de esta forma. Caballo por C6. Aquí vemos que la idea de Nepo, como les digo, es poner su alfil en B7, teniendo actividad en la gran diagonal, así que comer de peón no es muy buena idea, que estarías bloqueando tu propio alfil. El alfil queda encerrado y bloqueado adentro de la estructura de peones y estaría bloqueado, ¿no? Por todos tus peones por ahí, así que come dama Nepo y E5 de Magnus. Vemos que aquí si Nepo come en G2, pues perdería en el acto, ¿no? Tras alfil F3 defendemos la torre en H1 y tocamos la torre en A8. Perderías mucho material, así que tras C5, Nepo hace alfil B7. Ahora sí que amenaza dama por G2, ya que tras alfil F3, perdón, ahora sí simplemente comemos en F3 y se termina la partida, ¿no? Así que Magnus juega alfil F3, evita ese dama por G2, toca la dama. Dama C7, manteniendo la defensa sobre su alfil. Se cambian los alfiles. Y dama de 3 ya prepara el enroque largo. Caballo E7 de Nepo, desarrolla una pieza, quiere venirse a F5, quiere venirse a G6 quizás, o también a C6 para meter presión sobre el peón en E5. Alfil C5 de Magnus mantiene la presión sobre el caballo en E7 y con rayos X está mirando al alfil en F8. Una vez que el blanco logre capturar en F8, el negro ya no podrá enrocarse, cortea que tendría que recapturar de rey o capturar de torre. Y pues se habrá movido el rey o se habrá movido la torre, ya no te puedes enrocar corto. Nepo acepta el desafío y se zampa ese peón en G2. Aquí increíblemente, aquí Magnus enroca largo. Amenazamos mate en una. Así que dama C6 defiende ese peón en D7. Caballo E4. Que ya está mirando la casillita en D6. Quiere saltar y meter un jaque por ahí contra el rey. Así que caballo F5 mantiene control sobre el salto del caballo blanco a D6 y hace uso del agujero que ha logrado crear tras la captura del peón en G2. Ahora ese caballo en F5 no va a poder ser desalojado con G4, ya no hay peón en G2. Alfil por F8 ya le quita el derecho a enrocar Magnus. Nepo decide comer de torre para mantener la defensa sobre su peón en D7. Torre 1 activa su última pieza y torre C8 de Nepo. Rey B1, jugada estándar cuando te enrocas largo para que esté más seguro ese rey, además ya el peón en A2 está protegido. F6, un claro error aquí de Nepo, que compromete la seguridad de su rey, ya que lo expone al abrir el centro, ofreciéndole a Carlsen la oportunidad de lanzar un ataque directo contra el rey. Aquí tras rey B1 un poco mejor era hacer algo como B4 u otra jugada de espera para lanzar todos los peones y lanzarse contra el rey. Pues Nepo juega F6 y Magnus increíblemente no come en F6. Aquí hay que abrir la posición, ¿no? Contra el rey negro tendría que haber comido en F6. Abre la columna E contra el rey negro. Y por ejemplo, si juegas algo como G por F6, seguiría la fortísima jugada caballo C5. En C5 no puedes comer porque te pego mate. Así que tras caballo C5 hay que jugar algo como torre F7 para mantener la defensa sobre ese peón en D7. Pero aquí existiría el cañonazo caballo por E6. Y es que de dama no puedes comer por torre por E6, así que hay que comer de peón. Y tras peón por dama por F5. Mantenemos la defensa sobre el peón en C2. Aprovechamos la clavada de ese peón en E6. Y ahora todas las piezas mayores de Magnus mantienen una presión apabullante contra el rey negro de Nepo.
Y pues una posición bastante mala aquí para Nepomniachtchi. Increíblemente Magnus aquí tras F6 juega F4. Y vemos que tras el cambio de peones, pues la columna ya simplemente se mantiene cerrada, cosa que no hubiera sucedido si Magnus jugaba E por F6. Bueno, pues H6 aquí de Nepo, evita algunos saltos, por ahí a G5 quizás. Torre G1 de Magnus intenta eliminar el defensor del peón en G7 con caballo de 6 jaque y después comer en G7 por ahí. Dama de 5 de Nepo, que ya permite la jugada aquí de Magnus, caballo de 6. Aquí tras torre G1 debe haber jugado simplemente, tras torre G1 debe haber jugado algo como torre F7, para que contra caballo de 6 se cambien los caballos y ya queda defendido tu peón en G7. Bueno, pues Nepo permite aquí tras dama de 5 esta gran jugada aquí de Magnus, caballo de 6. Y es que ahora no puedes comer en D6 porque te meten dama G6 jaque, pierdes la dama en D5. Así que tras caballo de 6 hay que quitar el rey. Juega rey E7 Nepo, comemos con jaque en C8, torre por y dama por D5. Peón por y torre por, y ya ha ganado calidad aquí Magnus. Rey E6 de Nepo, mete presión sobre la torre en D5 y además presión sobre el peón en E5. Torre D3 de Magnus y G5 de Nepo. Busca crear a toda costa un peón pasado en el flanco de rey, ya que tiene calidad de menos y algún tipo de contrajuego tendrá que buscar por ahí. A4 ataca el débil flanco de dama de Nepo aquí Magnus e intentar crear más debilidades por ahí, ¿no? B por A4, ahora vemos que los dos peones están doblados y son objetivos fáciles de ataque para Magnus, Torre G4, ya le mete presión aquí. Torre C6 y torre por A4. H5 de Nepo, que busca a toda costa, ¿no? Crear ese peón pasado por ahí. Y torre A3 de Magnus, un ligero error por ahí, que tras H5 pudo haber jugado algo como torre H3. Y por ejemplo, si juegas algo como H4, permitirías ya torre G4 aquí. Y se cae el peón en G5, así que H4 no lo puedes hacer. Y tras torre H3, si juegas algo como caballo G7, la verdad que tras caballo G7 es difícil para Magnus ver esta sutileza, ¿no? Que aquí torre H3 primero provocaba caballo G7, descolocando al caballo de su fuerte ubicación en F5 y ahora sí jugar torre A3. Vemos que aquí la diferencia es que el caballo en G7 está bastante pasivo y cuando se cambian, por ejemplo, las torres, como va a pasar en la partida, como vamos a ver a continuación, aquí se juega torre A3 directo Magnus, sin incluir torre H3, pero esa inclusión era una sutileza bastante interesante, ¿no? Por ahí que quizás ya le daba la victoria. Bueno, aquí tras torre A3 juega G4. Nepo sigue con su idea de crear un peón pasado en el flanco del rey. Rey C1. Ya acerca a su rey por ahí para intentar parar los peones con el rey. Rey por E5 y se cambian aquí. H4. Y ahora sí se cambia. D por C6 y tenemos este final donde la verdad que estos peones en el flanco de rey son muy peligrosos, pero pues Magnus tiene calidad de más, ¿no? Y con una técnica precisa quizás pueda sacar una victoria por ahí. Juega rey D1 Magnus. Fíjense la importancia de jugar rey D1 y no rey D2, ¿no? Por ejemplo, si juegas algo como rey D2 ya permitirías H3. Y tras una jugada como torre A8 para venir por detrás y intentar parar el peón, permites G3. Tras H por G y H2, torre H8 no tendría el mismo efecto, ya que tienes aquí caballo por G3. Y si comes en H2, simplemente caballo F1, estamos amenazando coronar la dama y ya perderías la torre, así que sería una posición igualada ya en esta posición, permitiría las tablas a Nepo. Por eso jugada buena de Magnus, rey D1, para que al final no tenga ese jaque en F1, ¿no? Perdiendo calidad. Aquí tras H3, Magnus pudo haber jugado como vimos en la otra opción, con torre A8 y torre H8, y ahora sí tras H por G, pues ya no tendrías ningún problema. Aquí se amenaza G3, H por G y H2, ¿no? Así que hay que evitarlo a toda costa con este torre A8. Increíblemente Magnus aquí jugó rey E2. La verdad que es difícil criticar, ¿no? Porque le quedaba poco tiempo y hay que calcular todo tipo de variantes. Juega rey E2, un error, y pues como les digo, ¿no? Ese torre A8 era mejor.
Y bueno, pues voy a mostrar, ¿no? Porque era mejor aquí torre A8. Y ahora si G3, pues simplemente H por G. H2 no sirve, ya que te meto torre H8. Ahora tras caballo por G3. Ahora sí que puedo comer en H2, porque ya no hay jaque en F1. Bueno, rey 2 de Magnus. Y buena jugada aquí de Nepo, G3. Ahora, si comes en G3, seguiría la jugada H2. Y por ejemplo, contra torre A1, existiría caballo por G3 jaque. Y además ya controla la casilla de coronación. Por ejemplo, rey F3, H1 dama. Comes. Y será una posición un tanto igualada, ¿no? Por ahí. Así que tras G3, Magnus juega rey F3. Amenaza comer en G3. Y G por H2 de Nepo. Ya está a punto de coronar, así que torre A1 para intentar parar la coronación. Caballo de 4, jaque de Nepo. Y ahora sí va a ganar el peón de C2. Una vez que gane ese peón de C2 y quede caballo y peón de C contra peón de B, van a ser unas tablas bastante sencillas para ya Nepomniachtchi. Rey G3 y es lo que va a suceder a continuación. Caballo por C2. Torre C1. Caballo B4, simplemente mantienes tu peón defendido. Rey por H2. Rey D4. B3. C5. Rey por H3. Y ahora lo que busca ya Nepomniachtchi es cambiar el peón de C por el de B. Y son unas tablas bastante sencillas. Con caballo y torre, ¿no? Sin ningún material extra en el tablero. Caballo C6. Y quiere venirse quizás a E5 para jugar un C4 o quizás a A5 también con la misma idea. Así que Magnus intenta bloquear a toda costa esa casilla en C4. Pero tras torre C4, buena jugada de Nepo, rey D5. Se mantiene lo más cerca posible de la casilla en C4 para cuando haga caballo E5 o caballo A5 poder cambiar los peones satisfactoriamente. Rey G2 y caballo E5 de Nepo. Le mete presión sobre la torre. Torre C1 y ahora sí C4. Vemos que si aquí Magnus intenta, por ejemplo, no sé, mantener peones con B4, pues permitiría caballo D3 y ahora ya se cambia el peón, le mete presión aquí, además el peón de C pudiera avanzar, por ejemplo, torre B1 y empieza a avanzar el peón y es peligrosísimo, ¿no? Para Magnus, para intentar jugar a ganar la posición, así que tras C4 cambia peones. Caballo por y hace unas tablas muy sencillas. Incluso aquí Magnus comió en C4. Rey por C4. Y por ejemplo, si ustedes no conocen este final y quisieran ver cómo se hacen tablas en torre contra caballo, jugando con el caballo, les voy a dejar un video aquí abajo para que chequen este final y es donde demuestro, ¿no?, cómo hacer tablas con el caballo, a pesar de que el caballo esté en una posición muy precaria ya en la última fila. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.